Jesús dijo alguna vez: el reino de Dios está dentro de vosotros. Y si el reino de Dios no está afuera, no está en templos, no está en estructuras, sino dentro de nosotros, entonces todo cambia. Porque dentro de nosotros también habita la imaginación, el dolor, los sueños, la memoria, el deseo de belleza. Entonces surge una pregunta inevitable. Si lo divino está dentro, ¿no será el arte una puerta hacia ese reino interior? El ser humano ha creado desde el principio de su historia. Pinta, canta, escribe, esculpe, danza. Transforma el sufrimiento en poesía, la esperanza en música, el silencio en color. Y si crear no fuera solo una habilidad, sino una huella. Y si cada acto creativo fuera un eco del creador. Quizás el arte no sea un adorno de la vida. Quizás sea una forma de revelación. Una manera en que el alma intenta recordar algo que ya sabía. Tal vez el reino no esté lejos. Tal vez comienza cuando nos atrevemos a crear. Noah, ¿qué estás haciendo? Para de gritar que voy a hacer un podcast. Vas a hacer un podcast. ¿Y de qué se trata ese podcast? De la vida y el arte. ¿Y cómo se va a llamar? Entre la vida Y el arte. Así que vamos a hablar cosas guay, ¿no? Sí. Bueno, comencemos. Bienvenidos. Hola Yubeli, ¿cómo estás? Qué emoción Hola, estar David. acá. Muy emocionada también. Sí, yo también. Porque Gracias por... yo te tenía ya en mente desde antes que comenzara el podcast. Vamos a hablar muchas cosas profundas y bueno, vamos a debatir un poco. Es Yubeli, a ver. Vamos a empezar. ¿Quién es Yubeli? Interesante saber para que la gente, bueno, conozca a Yubeli. Un poquito quién es Yubeli. Cuéntame, Yubeli. Bueno, le damos gracias al Eterno por permitirnos un día más estar vivo, respirar. Le doy gracias a Él por las oportunidades que nos da, el compartir, el conocer a las personas, cada paso que nuestra vida da, pues Él es el centro de todo y de conocerte a ti, ok, a Noah, pues una linda familia. Ustedes son una linda familia también. Son maravillosos todos ustedes. Y bueno, y damos gracias a nuestro eterno Dios por su grandeza, por su bondad. Y eso es Yubeli. Es gratitud. Es gratitud. Yeah. Es agradecimiento porque mi vida no tiene sentido si no está Él. Yeah. Él está en todo lo que hago, en todo lo que soy, en todo lo que fui y en todo lo que seré. Esa es Yubeli. Wow, qué lindo. Jamás pensé que una persona me iba a decir de esa manera lo que es. ¿Sabes qué? Interesante. Siempre el que tengo la oportunidad de decirle algo, le digo que no hay sentido para mi vida estar fuera de Dios. Como decía David en la palabra de Dios. Él decía que él prefería estar, un día en su presencia que 1000, si pudiera vivir 1000, ¿no? Que 1000 fuera de Dios. Y así es Yubeli. Interesante. Bueno, me dejó sin palabras. Pero bueno, este podcast es para dejar sin palabras. Y no sé si ustedes también los ha dejado sin palabras. Traje unas preguntas filosóficas también, como siempre.
como verán, vamos a hablar cosas lindas, cosas de bendición para las personas. Y una de las primeras preguntas es, porque al final este podcast vamos a hablar de arte y de la vida, como se llama el podcast. Una pregunta que te quería hacer ¿es la creatividad un don divino? Un don divino. Wow. Bueno, dice la palabra que todo don perfecto proviene de Dios. Entonces toda buena obra proviene de Él. Y podemos ver y medir una creatividad humana. Pero cuando nos vamos a lo sobrenatural, que es hablar de Dios, del Eterno, vemos que ese poder creativo es tangible, es palpable a nuestros sentidos. ¿Cómo? Podemos visualizar la luna, las estrellas, ¿verdad? El espacio, lo que han tenido la oportunidad de ver a través de un telescopio o simplemente estos viajes que hacen al espacio, de ver las profundidades del mar, las montañas. Ahí estamos viendo un poder creativo que supera la creatividad del hombre. Ahora, un don como tú lo acabas de decir, un don divino en nosotros, sí, porque nos ha dado el poder para crear. Desde que Dios creó al hombre, el hombre ha sido evolucionando constantemente en sus herramientas para sobrevivir. Y eso es creatividad. ¿Ok? El hombre ha evolucionado. Dios siempre será el mismo. Sí. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el hombre va evolucionando. Grande en misericordia. El hombre va creciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios como creador y nosotros que somos obra de sus manos, cada creador espera hacer una mejor versión de su diseño o de su obra. Nosotros en este vivir que Él nos permite, Él espera de nosotros a través de esa intimidad o conexión con Él o relación con Él, espera que nosotros tengamos una nueva versión cada día. Y eso es evolucionar para mí. Y en estos miles de años que tenemos como existencia humana, ¿tú crees que es importante la evolución del hombre para acercarse a Dios? La evolución del hombre es un acercamiento a Dios. Bueno, la evolución del hombre, la evolución de la conciencia, de la ciencia, de la tecnología, la evolución como ser humano, o sea, como sociedad. ¿Crees que eso nos comunica más con Dios? La evolución son cambios. Y de una u otra forma, el hombre está diseñado para adaptarse a esos cambios. ¿Ok? Y obviamente no podemos adaptarnos, pero que ese sistema no cambie lo que es el origen, por decirlo así, de la relación que debemos tener con Dios. Yeah. Porque el amor de Dios va a ser el mismo amor a pesar de mis decisiones. Yeah. Porque hay decisiones en mí que puede de una u otra forma hacer que yo me aleje de Él. Pero el amor sigue estando allí. La que cambié fui yo. O sea, toda la ciencia, todo el avance es una distracción para acercarse a Dios, o es que el hombre se inclinó a eso más que al acercamiento a Dios. ¿Crees que la ciencia es un tropiezo o el arte es un tropiezo?
No. Mira, todo lo que hasta ahora tenemos existe porque hay una voluntad permitida de Dios. Ya. Dice su palabra que la hoja de un árbol no se mueve si no es por su voluntad. ¿Ok? Son cosas que van en paralelo. Si está, es porque lo necesitamos. Claro, son cosas que están en paralelo. Él es ciencia. Ya. Él es El creador. Él es, bueno, él es el arte. artista. Bueno, yo pienso que la palabra arte le queda corta, ¿no? Sí. Bueno, mira, hay palabras como vida, arte, amor que no tienen un significado. No le hemos encontrado un significado hacia esas palabras porque son tan grandes y profundas que... Y así es Dios, tan Sí. grande y profundo que ni siquiera el nombre sabemos realmente. Dios es amor. Dios es amor y su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya. Y ese es Yeshua, es Jesús, es su Hijo. Nombre sobre todo nombre. Ya. Eso es interesante. Eso lo podemos hablar en otro momento, en otro tema. Pero fíjate que todo lo que es en torno a la ciencia, la tecnología, Dios ha dispuesto y ha dado al hombre esa capacidad, esas herramientas, esos dones, esos talentos, para que nosotros creamos, o sea, para crear, ¿ok? No, es innato, o sea, yo pienso que es innato, pero que es necesario desarrollarlo. ¿Y cuándo se va a desarrollar? A través de una experiencia vivida, a través de una instrucción, a través de una enseñanza, a través de alguien que lo transmitió, ¿ok? Por ejemplo, tal vez en David estaba el don de tallar o de pintar, pero tuviste un maestro que fue Ya, tu papá. a mí ellos me dicen David porque es mi segundo nombre. Sí. Hay gente que me dice David, por ejemplo, por parte de mamá me dicen casi todos David. Parte de papá me dicen Amílcar. Pero ella me dice David. Entonces David ahora se está refiriendo a mí, por si acaso. Sí. Ajá. David. Entonces, estaba innato en ti, pero era necesario que se desarrollara, ¿no? Y así son la mayoría de esas capacidades y herramientas que Dios nos ha dado. Están innatas en nosotros, como la creatividad, que la tenemos todos, pero unos más desarrollados que otros. Y cuando se desarrolla, se convierte en una destreza y una habilidad. ¿Ok? Y por eso sucede esto. Claro. ¿Ok? Oye, mira, con respecto a estos dones, tú sabes que hay gente que en esta sociedad y hoy en día hay una cosa de, yo no sé si es ego o no lo sé, pero hay gente que se cree Dios porque tiene la capacidad de tener el poder de Dios creativo, ¿me entiendes? Tiene la capacidad de pensar, de hacer ciencia, de hacer música, de hacer arte, de crear. Y quizás yo lo entienda de alguna manera, porque al final fuimos creados a imagen y semejanza. Pero yo no lo comparto. No comparto eso porque Dios, por ejemplo, esto es mi percepción y mi opinión. Porque Dios es único, ¿me entiendes? Nosotros no podemos dar vida así que late. Quizás podemos dar vida de otra forma. ¿Qué piensas tú de eso, de esa gente que se cree Dios? Y que dice, bueno, Dios somos todos. Y que está bien, lo respeto. Sí. Porque es su manera de pensar o no sé. No sé ¿qué crees, Yusbeli? Sobre eso. Bueno, mira, el conocimiento te da poder. Igualmente una habilidad, una destreza también te da poder. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese poder?
Allí donde está la pregunta. ¿Ok? ¿En qué lo voy a convertir? ¿En un escalón para que crezca mi ego y siga fomentando la idea del super yo? ¿O voy a utilizar esa destreza o esa habilidad para yo cumplir con un propósito en mi vida? O sea, crear. Para mí, creerse Dios es alejarse de Dios. Para mí. Porque si ya no le pongo el foco a Dios y me pongo el foco a mí como Dios, entonces me estoy alejando del Creador. Es mi opinión. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, para mí, creerse Dios es simplemente pensar que no necesito de nadie, que soy autosuficiente para todo y que yo solita lo puedo todo o lo alcancé todo. Por mis propios medios. Por mis propios medios, por mis propios méritos. Mira, hay gente que piensa que todo lo que ha tenido en su vida es porque, primero, se lo merece y segundo, porque todo lo trabajó para conseguirlo. Está bien, fuiste diligente. La Biblia habla que Dios bendice a las personas diligentes, pero detrás de ti hay personas que te ayudaron a alcanzar las cosas. Por ejemplo, ¿cómo llegaste tú a obtener un empleo? Porque alguien te remitió la información de que en tal empresa están solicitando currículo, o lo viste en una página, ¿verdad? O alguien te pasó la foto, mira, aquí está. O sea, un ejemplo sencillo. Sí. Pero te estoy diciendo que no podemos darnos el valor o el crédito solamente a nosotros. Siempre Pero hay gente que tiene éxito siendo así. necesitamos. Hay gente que le va bien así. Bueno, depende del término, lo que signifique éxito para esa persona, ¿no? Ya. Pero no estoy diciendo de lograr las cosas. O sea, te estoy diciendo es que siempre vamos a necesitar a otra persona para poder lograr las cosas. No es que tú se lo debas a esa persona, sino que yo fui a la universidad y mis padres me pagaron la universidad, no la universidad, el estudio, todo, la casa, la residencia, la comida, las cosas. Necesité de alguien. Bueno, alguien me dirá, bueno, yo fui a la universidad, pero no tuve un papá o una mamá que me lo pagó. Yo trabajaba. Bueno, pero alguien te ayudó. De repente, cuando no pudiste ir a clase, te pasó los apuntes, ¿verdad? Te pasó la clase grabada. O alguien te ayudó en el trabajo a salir más temprano, a irte más temprano, ¿ok? O alguien te ayudó a conseguir ese empleo. O sea, siempre vamos a necesitar de alguien que nos tienda la mano. O alguien que te dio la vida. Claro, o que te da la oportunidad. Que te da la vida el día a día. Ya. Que te da la oportunidad. Claro. ¿Entiendes? Y es la esencia de vivir que se nos olvida como seres humanos. Porque pensamos que somos islas. Tú allá y yo aquí. Y nos vamos a necesitar. En algún momento nos vamos a necesitar. La Biblia habla y dice que es mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque si uno cae, el otro le levanta. ¿Sí me explico? Mira, y hay una técnica de desalojo que se utiliza en los simulacros de desalojo para salvar vidas, que es en el momento en que tú tengas que salir del recinto donde te encuentras, porque hubo un sismo, un temblor, tú tienes que ir a un sitio seguro y la manera más adecuada, segura de salir es que tú vayas de fila en fila. ¿Por qué? Porque si vamos de fila, tú vas adelante, yo voy atrás. Si tú tropiezas, si cae David, yo te sostengo y te arrimo a salir adelante y te salvo la vida. La vida es así en general. Si tú tropiezas, ahí está el prójimo, ahí está el otro que Dios puso en el camino
para que tú siguieras adelante. Noah, ¿qué estás haciendo? Para de gritar que voy a hacer un podcast Vas a hacer un podcast. ¿Y de qué se trata ese podcast? de la vida y el arte. ¿Y cómo se va a llamar? Entre la vida. Y el arte. Así que vamos a hablar cosas guay, ¿no? Sí. Bueno, comencemos. ¿Puede el arte acercarnos a lo espiritual? ¿Puede el arte acercarnos a ver cara a cara a Dios? Y te estoy diciendo arte, no solamente la pintura, la escultura, cualquier tipo de arte, música, teatro, películas, filmes, películas. ¿Puede el arte acercarnos cara a cara con Dios? Bueno, si el arte no está siendo utilizada para generar violencia, terror, trauma, traición, envidia, ego, soberbia, altivez. O sea, si esa arte lo que está enseñando es eso, obviamente no me va a acercar a Dios. Yeah. ¿Ok? ¿Y cómo te das cuenta? Bueno. Ahora, sí. Ahora, hay que estar claro algo, ¿no? El único que puede acercarnos al camino del Eterno es Jesucristo. Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, o sea, de Él. Cuando nosotros vamos... Pero nosotros somos medios para llegar. Cuando nosotros vamos y reconocemos que Él es el dador de la vida como Salvador, nosotros nos estamos acercando a Él. ¿Ok? Ahora, vuelvo y repito, cuando tú eres una persona que has reconocido que Él es el camino y que Él es tu Salvador, el arte que tú produzcas ya va a generar un vínculo con el Creador. ¿Por qué? Porque en ti no puede darse, o sea, no pueden salir dos aguas de una misma fuente, o es dulce o es salada. Si en ti está, si en tu corazón está Él revelado como el Salvador, de ti va a salir vida y de ti va a salir reconciliar a través de lo que tú haces la humanidad con el Creador. Interesante. Oye, hablando de arte, y seguimos con arte, la música, la poesía, la escultura, está reflejada en la Biblia, en algún capítulo, libro. Ahí habla la Biblia sobre el arte. Bueno, sí, habla. Hay muchos episodios de la Biblia que habla del arte, ¿no? Primero, hay libros que es arte, que es poesía, como el libro de Cantares, como el libro de los Salmos, ¿verdad? David era un músico, un escritor, un poeta, un adorador, un cantor, ¿ok? Tenía todas esas cualidades. Y también vemos reflejado ese Dios creador y que se interesa en los detalles lindos y hermosos como la escultura, como la pintura, cuando Él envía, como se dijera, cuando Dios le solicita a Noé, a Moisés, a Salomón, que le construyan cosas. Por ejemplo, a Noé le dijo que construyera el arca según ciertas características, diseños y planos exclusivos del mismo Dios eterno, con medidas y con el tipo de material que él quería. O sea, imagínate tú, no solamente
es creativo, mi Dios, nuestro Dios. ¿Ok? Sino que es ingeniero, astronauta, es todo. Porque le dijo, en el caso de Noé, le dijo, la madera que tiene que ser ¿qué? De acacia. ¿Ok? ¿No? Del tipo. Imagino que esa es la que Esa es la que flota. ¿Ok? Yo nunca he hecho un barco. Pero si le preguntamos a un experto, va a decir cuál es el material adecuado para hacer un barco. Entonces, tenemos un Dios que es diseñador, es arquitecto, es ingeniero y ha dado instrucciones para que el hombre haga algo de acuerdo a su instrucción. ¿Ok? Con Moisés también fue lo mismo. En un Éxodo te dice, me vas a construir un tabernáculo, un santuario de estas dimensiones, de estos colores, con estos diseños, con este detalle tan lindo, tan hermoso, y te voy a dar la gente preparada para hacer estas tareas. Los artesanos. Sí, eso lo habla en Éxodo. Es hermoso, ¿me entiendes? Entonces, claro, por supuesto que vemos en la Biblia poesía, música, arte, diseño, escultores, ebanistas, pintores. O sea, claro que lo vemos. Además que Dios tiene como creador todas esas profesiones. ¿Ok? Ahora, que esa música, que ese poeta, esa poesía, ese diseño me puede acercar o me puede alejar de Dios, depende de la persona. ¿Qué vas a hacer tú con lo que Dios te dio? O sea, el arte puede evangelizar. Claro, ¿qué vas a hacer tú con lo que Dios te dio? Puede adorar. Claro que sí. Ajá. Mira, David era un adorador. En la historia de la música y en cuanto a la historia de la evolución de los instrumentos musicales, uno de los primeros que salen a flote es el arpa de David. Es uno de los instrumentos que se utilizaba en esa época. ¿Entiendes? Yeah. Entonces, no sé cuántos más instrumentos han salido desde esa época hasta ahorita. Lo desconozco, pero me imagino que unos cuantos, ¿ok? Entonces... Y unas cuantas técnicas. Ahora, ¿por qué lo tenemos reflejado en la Biblia? Porque la Biblia, la Torá, es, como tú lo quieras llamar, el manual de instrucción, donde te da la inducción necesaria para tú darle el buen uso a lo que es la vida. Él como creador, ¿verdad? Porque cuando tú compraste esa cámara Sony, bueno, valga la publicidad para Sony, ¿qué hizo la Sony? Te envió la cámara ¿con qué? Con su manual, ¿verdad? El instructivo, lo que decimos es el instructivo. Y ese instructivo puede venir en muchos idiomas. Ahora, ¿qué encuentro yo en ese instructivo? Mira, David, así te dice la cámara, así me vas a tratar, así me vas a usar. Y tratándome de esta manera, yo voy a cumplir con un tiempo de vida útil. El ser humano, cuando Dios nos creó, que está en Éxodo 2, que tomó su tiempo crearnos, que no lo dijo con la voz, hágase la luz, no. Tomó barro, arcilla, tierra, y nos moldeó, nos formó con sus manos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios tomó tiempo. Cuando nos hizo a nosotros, al hombre como tal, hombre, mujer, Él tomó cada detalle de nosotros y nos dio un manual de uso o de buen uso para que tengamos una vida útil aquí en la tierra. Es como todo. Así es el producto cuando sale. Empieza con una idea, un diseño, luego se plasma, hay un manual, hay un plano, y luego va y se buscan los materiales, la materia prima, se hace, se forma, se fabrica y sale el modelo. Cuando sale ese modelo, es el primero, pero no el último. Porque cada empresa, cada fabricante quiere que su diseño sea ¿qué? Mejorado. Y dice versión
mejorada, ¿o no? Entonces, bueno, el fabricante como tal, ¿verdad? Cuando tiene la oportunidad de diseñar cierto producto, por ejemplo, un móvil, el móvil siempre va a tener la versión mejorada. Y Dios como creador de nosotros, pues también espera de nosotros una versión mejorada todos los días. Eso es nacer de nuevo, dejar el viejo hombre y ahora nueva criatura y hechura en él. Una versión mejorada. La Yusbeli de antes de conocerle a él no puede ser la misma Yusbeli después de conocerle a él. Cuando tuvo un encuentro con él, que me sana, que me restaura, que me perdona, que me libera, hay una versión mejorada en mí. Entonces está muy claro de que somos unas obras de arte de Dios. Sí. Pero somos unas obras de arte un poco peculiar, porque somos obras de arte que vamos como evolucionando, como cambiando. Es que es rarísimo. Imagínate que yo hago una escultura y a los días veas que la cosa es distinta. Eso es mágico es mágico de los seres humanos, que tenemos la habilidad que Dios nos dio de ir transformando, mutando. Porque es verdad que los animales mutan y todo esto muta, pero nosotros, nuestra conciencia es la que muta, ¿me entiendes? El animal, sí, mutan sus características físicas, pero en la conciencia sigue siendo igual. Bueno, yo lo veo así, no sé si estoy errado, pero nosotros no. Nosotros conscientemente vamos transformándonos mentalmente. ¿Tú crees que cada persona que Dios ha creado, todos, venimos con... Ya me dijiste que venimos con un manual de instrucción, que es la Biblia. Pero venimos con un papel escrito de lo que vas a hacer en la vida, o tenemos libre decisión de hacer lo que nos dé la gana. Eso me lo vas a responder luego. ¿Quieres apoyar este proyecto tan lindo? Te invito a seguirnos y a suscribirte a nuestro canal en YouTube y en Spotify, Entre la Vida y el Arte. Además puedes contactar conmigo y apoyarme comprándome una de mis obras. Así que te espero. Contacta y suscríbete. Nos dice ese manual de instrucción, que es la palabra de Dios, la Torá. Dice en Efesios que Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para buenas obras. Entonces ya Él tenía pensado, diseñado, cuando me formó a mí, cuando te formó a ti, lo que tú tenías que venir a hacer, a cumplir y en qué tiempo. Todo, ya nuestro destino está escrito ya desde que en nacemos. sus manos. Y es para un buen futuro. ¿Ok? Que nosotros, por hacer lo que nosotros queremos, en ese libre albedrío, tomemos las decisiones equívocas y esas decisiones generen consecuencias que son dañinas a nuestras vidas y cambien el curso de nuestro destino, es otra cosa. Oye, me retumba la palabra esa, libre albedrío, y a veces yo digo, bueno, pero yo creo que al final como que nosotros ni siquiera tenemos libre albedrío, porque si ya nuestro destino está escrito, eso es raro. Eso es raro. Bueno, es raro y fascinante también, porque te da libre albedrío, porque yo puedo hacer aquí cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero cualquier cosa que haga ya está escrito. Pero fíjate tú, David, que ese libre albedrío, qué curioso, porque siempre se toma es cuando hay una Y en hacer, o dos opciones, en hacer lo bueno y lo no tan bueno, para no decir lo malo. Porque hay gente
que le retumba la palabra bueno y malo. Eso es subjetivo. Bueno, vamos a decir bueno y no tan bueno. ¿Ok? Ya, como calor y frío. El libre albedrío, tú nunca lo vas a utilizar cuando todo vaya para bien. No, sí, es verdad. Sino cuando te prohíben algo, cuando te dicen por aquí no, cuando te dicen eso no, entonces ahí tú haces alarde ¿de qué? De que tienes libre albedrío. Y eso pasó con Adán y Eva. Yeah. O sea, Dios, o sea, como Dios creador, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. claro, Él lo formó, Él lo hizo, Él es omnisciente, omnipotente. Oye, antes que me respondas eso, es increíble que tú hagas una obra de arte sabiendo lo que va a ser. Y yo mismo me voy a responder esta pregunta. Vale. Es increíble eso porque al final creo que Dios nos da ese poder del libre albedrío, pero es con la opción de que nosotros nos transformemos en el camino y nos demos cuenta, ¿me entiendes? A través de esa transformación llegar a Él. Yo creo que Dios no nos permitió pecar, nos permitió porque ya lo había escrito, es porque después del pecado viene el acercamiento a Dios, lo veo yo así, por el arrepentimiento. Claro, exacto. Entonces, es el arrepentimiento lo que nos acerca a Él. ya, pero entonces es muy inteligente, porque al final todo esto de el amor, vamos a hablar un poquito del amor, que el amor te da libertad, el verdadero amor, que te da libertad. El amor, o sea, un amor en que yo tengo preso a alguien y que hago lo que yo quiero con esa persona no es amor. Pero Dios te da esa libertad de que tú te transformes en el tiempo para que te acerques a Él. Es muy inteligente, es un diseño muy inteligente porque Él pensó en todas las posibilidades que existen, Claro. ¿Me entiendes? Incluso la del pecado. Y dijo, bueno, voy a usar el pecado para que el hombre vuelva a mí. Porque si no hubiese pecado, yo lo veo así, porque si no hubiese pecado, no hubiera la opción de libre albedrío y no hubiera la opción de amor genuino. Yo lo veo así, yo no sé si estoy filosofando acá, pero creo que es como la así. oportunidad de recapacitar. Claro, entonces el pecado tampoco es que es malo. Sí es malo, pero es parte de la creación de Dios el pecado, Sí, ¿no? de Él proviene todo. Él emana Ya. todo. El bien, el mal. Él es creador. Él lo hizo todo. Yeah. Un poco difícil de entender nuestro CPU. Sí. Pero es así. Ya. ¿Sabes qué? Esta respuesta que me hice yo a mí misma la estoy ahora formulando en este preciso instante y le voy a dar más forma adelante cuando escriba, porque yo escribo mucho. Qué bueno. Y bueno. Bueno, seguimos con este interesante podcast que todavía no le he puesto nombre. En cada podcast que grabo, en cada episodio que grabo, yo le saco el nombre en medio de la charla. Qué chévere. Pero todavía no lo tengo en mente. Va a ser, este episodio, este podcast es algo distinto a los podcasts que van a ver por ahí, que normalmente ya vienen con el nombre. Un poquito complejo. Sí. Así que mira, vamos con otra pregunta que te quería hacer. Si Dios es el creador del universo, ¿es el arte una forma de reflejar esa imagen divina? Bueno, dice la palabra de Dios que la creación es obra de sus manos. Cuando nosotros vemos el universo, vemos las estrellas, el espacio, la constelación. Cuando nosotros vemos la naturaleza, el mar, es impresionante cómo Dios le puso un fin al agua
y la tierra. Hasta ahí llega la ola del mar, no pasa. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Ok? Cuando tú le quitas espacio al mar, como lo han hecho para construir casas, qué sé yo. Los ríos, el cauce de los ríos. El hombre pone muros de contención y rellena, ¿verdad? Y le quitó espacio al mar. Y entonces hay un choque de olas y vale. Pero naturalmente Dios le puso un fin al mar y le hizo así, hasta aquí. Naturalmente, aunque la noche quiera tardar, siempre llega el día. Aunque la luna quiera tardarse un poco más, siempre va a salir el sol. Eso es creador, eso es el Dios soberano, creador del universo. Eso es el reflejo de Él. Es su reflejo. Su creación, que es nosotros y la naturaleza, es el reflejo de Él. Sí. O sea, mirando el universo y mirando la naturaleza y mirándonos nosotros mismos, vemos a Dios. Yo creo que sí. Yo lo veo. Mira, es algo tan divino que está en cada uno de nosotros, que cualquier persona que crea o que no crea en Dios va al mar, va a la montaña, ve las estrellas, ve un árbol y esa persona va a sentir la presencia de Dios, porque Dios está en ese lugar. Dios está en todas partes, pero cuando nos apartamos hacia lo que es la naturaleza y estamos en contacto con ella, la paz, la presencia de Dios en ese lugar, es inevitable que no la sintamos. Nuestros sentidos espirituales y aún nuestros sentidos carnales sienten la presencia de Dios en ese lugar. Cuando tú respiras profundo, cuando tú te quitas un poquito el ruido y tú ves y tú escuchas el sonido del aire, del viento, la nube como se va moviendo. Que casualmente hoy tenemos tramontana. Que hoy hay viento acá bastante. Bueno, cuando tú vas y tú dices, no, porque yo necesitaba un respiro y vine, sin ni siquiera imaginarte de que quieres estar a solas con Dios. La misma naturaleza que es obra de sus manos se acerca a ti. Dios se acerca a ti. Entonces el instructivo escrito que supuestamente, porque yo aquí me pongo como que yo no sé nada, escrito es la Biblia, pero el instructivo yo lo veo así, puede estar en la naturaleza también, observando. Dios, ¿no? Dios, dices tú. Sí. Esa guía Sí. está en todos lados. Ya. Solamente tú tienes que Necesitamos la Biblia. Sí, bueno, es un manual. Hay gente que tiene la Biblia y no lo tiene muy clara, ¿viste? No la tiene clara. No la tiene clara, ¿viste? No la tiene clara. Bueno, hay de todo. Y vale. se la leyeron 10,000 veces y no la tiene Y se clara. la graba. Bueno, mira, es como todo, ¿no? Hay personas, cuando tú compras algo, una licuadora, ¿en dónde va a parar el manual de instrucción de la licuadora? Ya. Yo por lo menos ni los leo. Exacto. Entonces hay personas que no, hay otras personas que son más meticulosas y se van al manual y hasta que no leen, no abren el artefacto. Entonces, en los seres humanos, no todos somos iguales, somos diferentes. Pero ¿crees que Dios ya nos puso ese instructivo en el corazón? Sí, claro. Yo lo pienso. Mira, está la parte física, que hay unos que lo quieran ver como un libro, pero está también esa instrucción que Dios
le dio. Por ejemplo, Dios le dio una instrucción a Abraham, como el padre de la fe. ¿Ok? Y le dio la instrucción también a Moisés, cuando sacó a su pueblo de la esclavitud. Le dijo, ahora se van a manejar de esta manera. Pero cuando hizo al hombre, a Adán, Dios lo dio, ¿qué? En la conciencia. Le puso allí. ¿Plan? No había nada en piedra ni nada escrito. ¿Entiendes? Porque sopló su espíritu. Y todavía somos así. Y en su espíritu, ¿qué le dio? Su palabra. Yeah. La palabra fue la que sopló. Y en esa palabra que sopló estaba lo que Dios quiere de ti. Yeah. Que el ruido de la vida, que el libre albedrío, que el vecino que no tiene la palabra como la debería tener, causa en nosotros una desviación de esa conexión. Es otra cosa. Yeah. No, yo esto te lo digo porque ¿qué pasa con los indios o la gente que está por allá metida y que no tiene esa Biblia escrita? Como porque cuando llegaron los indios por ejemplo de Latinoamérica conocen de la Biblia porque los españoles le llevaron la Biblia, pero todavía hay lugares en África, en el mundo, donde esos indios ni siquiera saben de este Dios cristiano que el occidental conocemos. Y entonces yo pienso, si Dios es tan inteligente, porque no es inteligente, yo creo que ya resolvió eso poniendo esto en el alma, no sé, lo digo yo. Sí. Está en la conciencia del hombre. Ya. Está en la conciencia del hombre. Claro, el libro te lo recuerda. Sí. Pero yo digo, si Dios es tan inteligente, tuvo que darle una oportunidad de otra forma y tiene que darle otra oportunidad. Claro, al final Dios nos mandó a evangelizar al mundo entero y a que todos conocieran. Hacerlo. Ya, pero hay gente que yo creo que no llega. Bueno, es un tema. Pero es interesante. El sufrimiento también puede transformarse en arte para glorificar a Dios. ¿Y por qué te lo digo? Porque los artistas, los poetas, los músicos, de alguna forma nosotros como que sacamos la alegría, el sufrimiento para plasmarlo en una obra de arte. Formulo esta pregunta de otra manera. Cuando un artista refleja el dolor, porque es la única manera como que de desbordarlo, o la felicidad, o lo que sea, ¿cómo Dios ve eso? ¿Cómo crees que Dios ve eso? Bueno, malo, o si está bien que lo haga. Eso me retumba en la cabeza. Mira, el hombre en general ha utilizado sus hobbies, habilidades, destrezas para vaciar o como una válvula de escape a lo que le causa dolor, que es lo que tú te referías, el sufrimiento. ¿Ok? Hay unas personas que dicen, yo cuando canto me libero, no me acuerdo de nada. O cuando pinto, o cuando compongo las canciones, o cuando hago un verso. Tú puedes utilizar estas habilidades o hobbies que ya están en ti para drenar. Ahora, que eso que hagas glorifique a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Cuando una persona adora a Dios, bendice el nombre de Dios, le está glorificando. ¿Ok? Pero si tú vas al gimnasio a drenar
la furia que tú tienes, la ira que tú tienes, el dolor que tú tienes, el sufrimiento que tú tienes, la rabia que tú tienes, ¿en qué puedes glorificar a Dios? Yeah. Pregunto yo. Ahora, que tú puedes tomar un momento de dolor y de angustia y ir a la presencia de Dios y derramar allí tu carga delante de su presencia, clamándole a Él que sean renovadas tus fuerzas y que en esa reunión, en esa relación, tú puedas sentir la renovación, tú puedas sentir la sanidad, tú puedas sentir la restauración, y allí en ese momento surge la inspiración para tú crear, bien sea la canción, la pintura, la escultura, es otra cosa. O sea, crear desde el sufrimiento, ¿crees que está mal? ¿Crees que es algo de egocentrista? No. O sea, tú puedes crear desde todas tus áreas, desde todas tus zonas, desde todas tus emociones, rabia, alegría, tristeza, angustia, dolor. ¿Entiendes? Porque eres un ser humano. Yeah. Y tienes emociones. De hecho, cada escultura, cada pintura que se haga, se va a hacer en un momento diferente de ese ser humano. Porque yo me imagino que cuando tú pintaste esto, emocionalmente estabas de una manera que cuando pintaste aquel cuadro. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, no es lo relevante eso. ¿Ok? Sino el sentido final de donde hacia quién va, o en este caso a Dios, la adoración. Yeah. Bueno, tú sabes que mi papá se hizo artista después que sufrió un accidente grave que lo dejó paralítico, en silla de ruedas. Y él, yo creo, y estoy seguro que lo hubiese dicho, que si no hubiese sido por ese accidente, él no hubiese sido artista. O sea que ese sufrimiento y todo lo que él pasó lo convirtió en un artista. Sacó lo mejor de él. Ya. Entonces el arte... No el arte. Ya. Lo difícil que podamos pasar en nuestras vidas va a sacar nuestra mejor versión. Bueno, por la eso mejor es que, versión de él era ser un artista. Por eso que el alfarero, que es Dios, nunca va a dejar de formarme. Porque cada cosa que yo viva, bien sea por mi libre albedrío o no, sea buena o no tan buena, va a formar en mí esa nueva versión. ¿Ok? El desaprender para aprender. A lo mejor estaba ya en sus ideas, en sus sueños, pintar un día, pero tal vez por la rutina del día a día, porque tenía que trabajar, porque tenía una familia que mantener, por la sociedad que dice que tal vez el artista no iba a conseguir el dinero necesario como trabajar algún tipo de oficio o alguna profesión. Son muchas limitantes, pero como se vio impedido después de ese accidente, ¿ok? Él dijo, bueno, es el momento, ya hay un selat en mi vida, ya hay una pausa en mi vida, ahora voy a poner en práctica ese sueño que tengo. Ya. Mira, el producto final es una pregunta que te iba a hacer, pero el producto final, cuando uno crea una obra, puede tener un propósito, un sentido o lo que sea. Con respecto a mi papá, él hizo muchas obras, él era escultor.
Y en medio de sus esculturas, él hacía muchas imágenes, incluso hizo un Quijote de 3 metros, no, de 5 metros. La última obra que hizo él era de 5 metros. Y yo al final no veo ni siquiera el Quijote. Mi papá era un evangelizador de que, a pesar de sus limitaciones, porque estaba en una silla de ruedas, él le demostraba al mundo de que podía hacer arte de 5 metros del alto, sea lo que hubiese hecho, sea lo que sea. Él le demostraba al mundo que podía. Y yo pienso que el arte es eso, sea lo que sea que hagas. Así yo lo pienso así. Porque él le demostraba a todo el mundo que, aunque no tenía piernas, podía hacer estatuas de 5 metros. Ese para mí es el mensaje, en este sentido. El mensaje, claro, de yo no lo veo más nada. Yo creo que ya con eso glorificamos a Dios. ¿Me entiendes? Con el mensaje de que sí lo pudo. De que sí lo pudo. Y de que otra persona que tenga las piernas no lo puede hacer. ¿Me entiendes? Eso es bonito. Y eso, para él fue un reto. Claro. Para tu papá fue un reto. Claro. Y todo el mundo lo veía. Wow, este tipo, qué increíble está en su silla de ruedas y cómo hace obras así, cómo se la ingenia porque él las hacía así a lo largo. Y se iba en su silla de ruedas a soldar aquí, después más allá y allá, después buscó una gente y los paraba. Y la gente se quedaba impresionada, porque la gente tenía todo, sus piernas y sus brazos bien, y no lograban hacer. Eso para mí es increíble, lo que pudo lograr él en las otras personas. Es inspirador, y de eso se trata también, que cuando nosotros creamos, inspiremos. Claro, exactamente, sea de donde sea, inspiremos a otras personas. Exacto, exactamente. Yubeli, ¿qué papel juega hacer una obra de arte en la espiritualidad? Sea la espiritualidad de esa persona o de las otras personas. ¿Qué crees? Bueno, mira, nosotros estamos formados por espíritu, ¿verdad? El alma, el cuerpo. Y obviamente influye cuando tú escuchas, cuando tú ves o cuando tú hablas, influye tu parte espiritual. Por ejemplo, no voy a hablar de ningún artista, de ningún cantante en específico en lo secular. Pero cuando tú escuchas una canción que te diga, que te incite, que te induzca a que tú seas infiel en tu matrimonio. Una cosa así como Felices los Cuatro, algo así. Exactamente, o sea, estamos los dos, somos pareja, somos matrimonio, y que yo escuche, porque yo tengo la libertad de escuchar y de no escuchar, pero que yo escuche y la gente lo puede ver tan relajada y tararearla, porque ¿en dónde está el problema? Pero cuando eso va al subconsciente, felices los cuatro, ya tú ves normal que tú puedes estar casado y incluir a otra persona a esa relación. Llámese adulterio, si estás casado. Entonces, ¿qué pasa? Que esa música que se hizo con la mejor melodía, con unos músicos excelentes, y que es un genio el que lo hizo en la música, porque pegó y está muy lindo la tonalidad, y el cantante puede tener una voz linda y hermosa. Su fin, su mensaje, lo que transmitió al final a la pareja, ¿qué es el mensaje al final? Que no seamos dos, sino que podemos ser los cuatro. Y así mucho, ¿no? Unos inducen al despecho, a la deshonra,
a beber. No, mira, porque es que si yo no bebo escuchando esta canción, esta música, no soy feliz. O sea, entonces, influye. Claro que el arte, el que pinta, el que canta, el que compone una letra, así como está el otro que inspira románticamente, que inspira el crecimiento personal, que inspira a la familia. Todo eso espiritualmente tú lo recibes. ¿Ok? Yeah. Igualmente con la música que alaba, que glorifica, que adora al Creador, a Dios. Igualmente cuando nosotros expresamos y bendecimos el nombre del Eterno en forma de canción o de poesía, y escuchamos eso que venga de otra persona, nuestro espíritu se está alimentando en ese momento de fe. Y hay gente que no se da cuenta No. de que se alimenta de eso. Sí. Yo creo que el arte es como un medio de comunicación que comunica al subconsciente. Claro. Casi todo el arte creo que es así. Y lo vemos que es algún detalle tan insignificante. Sí, pero Y lo porque pasamos- porque conscientemente la pasamos bien, Claro. escuchando esta música. Claro, y lo pasamos de normal, ¿ok? Lo pasamos de algo tan normal. Es como ver película. Una película de terror ministra terror, miedo, ¿ok? Una película que esté enfocando un ente espiritual que pueda atemorizar, que pueda intimidar a una persona, obviamente esa película va a ministrar a ese espíritu y es una puerta abierta que se abre y esa persona puede llegar a tener hasta pesadillas y puede llegar a tener hasta problemas más adelante de perturbación por esa simple película. Bueno, mira, al final yo creo que la obra tiene una energía, todas las obras de arte literaria, las artes plásticas, las artes teatrales, tienen una energía para un fin, transmitir emociones. Y tiene un mensaje, hay una moraleja. Mensaje. Y me atrevo también a decir, porque ahora en la sociedad lo vemos mucho, que el arte y todo lo que vemos, la publicidad, también puede ser para manipulación. Claro, es que hay de todo. La publicidad no sé, en YouTube, en lo que sea, en la televisión también, porque eso es una manera, hacer publicidad, hacer póster, no sé, lo que tú quieras, puede haber una manipulación, hacer una obra de arte, sí, una manipulación para que el ser humano se comporte de una manera, porque además es como el arte trabaja en el subconsciente, que ese es un tema que habría que estudiar. Igualmente en marketing, si tú quieres vender, claro, pero sí. y lo crea como necesidad. Claro, en ti, una necesidad pero no primaria. nos damos cuenta porque es una manipulación estudiada, vale, para un fin, no sé, puede ser económico. Sí, económico. Otro fin más extraño, por ejemplo, la propaganda nazi. Más diabólico. La propaganda nazi es una cosa de estudiar, porque ellos convencieron al pueblo alemán de que los judíos de verdad eran unas ratas, y el pueblo alemán se convenció de eso y apoyaron toda la catástrofe esta de la Segunda Guerra Mundial, no sé cuántos millones de personas. La propaganda nazi, imagínate lo que hizo, siendo los alemanes una sociedad avanzada artísticamente, porque Alemania en los 39, en 1940,
Eran la sociedad que más arte tenía, que más teatro tenía, que más actores, científicos tenía. Y ha sido una de las sociedades que más causó daño en toda la historia de la humanidad. Sí, es increíble eso. Es increíble que podemos ser muy artísticos, muy bohemios, muy filosóficos y seamos tan destructores del mundo. Sí, bueno, detrás de todo eso está el ocultismo y obviamente una guerra de poderes. Y son títeres al final de quien busca el mal del hombre. Bueno, así que el arte también puede ser un arma de doble filo. Puede dañar. Y puede dañar. Claro que sí. Y puede glorificar también. Amén, sí, también. Mira, vamos cerrando con 3 preguntas que te quiero hacer. Y una es, si mañana fuera tu último día por la tierra, ¿qué te gustaría hacer hoy? Hoy, en este momento. ¿Qué te gustaría hacer? Es una pregunta que no todo el tiempo se hace, porque tenemos siempre el pensamiento de que siempre estaremos, ¿no? Entonces, no vivimos el día como si fuese el último, en general, ¿no? La humanidad. Y deberíamos vivir. No digo que... como si fuese el último. Exacto. No digo que con esto sea una doctrina, ¿ok? Ni que la manera de pensar de alguien o su experiencia sea un dogma, no. Pero es parte de la vida, ¿sabes? Es parte de la vida. Y como el último día, pues quisiera recorrer y conocer sitios, todos esos sitios hermosos, preciosos, que tú lo puedes ver de repente detrás de un lente, como es el internet y todas estas plataformas que hay, que tú lo puedes visualizar, pero que personalmente, físicamente, es mejor, ¿no? Como estar en contacto con la naturaleza. Me gustaría eso, me gustaría conocer de repente, que pueda tener la oportunidad de vislumbrar todo el planeta, toda la creación de Dios. Eso es algo que no está al alcance de mi mano, ¿no? Eso es un deseo. Ahora, algo que yo sí pueda hacer, sería reunirme con mi hijo, con Jeremis, y poderle dar la bendición, esa bendición que trasciende generaciones, como lo hacían los grandes hombres de Dios cuando se iban de este mundo. Solamente eso. Con solo eso. Bendecir a tu hijo. Sí. Qué increíble, hermoso. No lo había pensado con mi hijo, pero yo creo que también lo haría. Interesante. Bueno, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, mi esposo tiene mucho material para eso. Y mis amigos, y bueno. Esas personas que te quieren, que te aman, que te aprecian, ¿cómo te gustaría que te recordaran ellos? Mira, me gustaría que me recordaran como se recuerdan hoy a esos grandes hombres de la fe, de los que habla Hebreos 11. De decir, y vivió Yusbeli, la hija de Freddy Guillén, y Violeta Velázquez, la esposa de Nelson Moró, la mamá de Jeremis, tantos años en la tierra, y caminó con Dios de la mano, fue amiga de Dios y reconcilió tanta gente con el Eterno.
Increíble. Excelente respuesta. Hermoso. Un mensaje personal para las personas que son creativas y aún no tienen ese propósito claro. Aún no saben que son creativos. Bueno, todos somos creativos. Sí, Todos. Un Así mensaje universal para las personas que no tienen un propósito claro. Eso. Claro. Bueno, yo le diría a esas personas que son valiosas, ¿no? Hay muchos motivos por el cual a veces no nos enfocamos en lo que algo aquí adentro me dice que fui llamada, que fui llamado. Porque dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Y aun cuando no lo has descubierto, ya tú sabes en lo más profundo de tu ser lo que te gusta hacer, lo que te gustaría hacer. Y Dios te ha dado el poder para crear. No importa las voces que hayan tratado de callar o de minimizar lo que Dios ha puesto en ti. Dios te ha dado talentos, dones, te ha hecho una persona maravillosa, sin importar lo que haya pasado, sin importar lo que hayas vivido. No porque lo estoy minimizando, no, sino que eso que ha pasado sea el testimonio el día de mañana. Y que ese testimonio pueda ser la puerta que se abra para dar inicio al cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Muchas gracias, Yubeli. Gracias a ti, David. Gracias por todo. Y que Dios te bendiga. Igualmente, y sigas Dios te adelante bendiga. con este proyecto y con este propósito que Dios ha establecido en ti. Excelente. Bet you wear the